Bienvenidos a la clase de instituto. Vamos a empezar, como siempre. Miquel se incorporará después. Vamos a ofrecer una oración. Por ejemplo, tengo ahí a la vista a Natalia Bellido. Natalia, ¿tú nos puedes ofrecer la oración? Das a la tecla para que venga el sonido y nos ofreces la oración. Das al espaciador. Muy bien. Pues adelante con la oración, Natalia. Vale. Nuestro querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Padre, por estas clases que nos ayudan mucho y nos hacen aprender más cosas. Gracias por el Evangelio, por tu Hijo Jesucristo y por el Maestro, para el que te pedimos tu Espíritu que esté entre nosotros y podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos a través de él. Lo decimos esto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Natalia. Muy bien, hoy toca la lección o el ensayo número 9. Y tenemos que responder a la pregunta de si nosotros somos o no somos cristianos. Entonces, si yo os preguntara a vosotros, ¿sois vosotros y vosotras cristianos, cristianas? Y si vosotras dijeseis o vosotros dijeseis que sí y yo dijera que no, ahí hay un problema, ¿no? Yo digo que sí. Venga, siguiente clase. Muy bien, pues entonces los que no sean cristianos, que se aparten, que vamos a hablar a los cristianos. Muy bien, entonces por eso en el manual empieza, por seguir un poquito ordenadamente el contenido, el primer párrafo dice: los santos de los últimos días se consideran cristianos. Y luego viene el segundo párrafo y dice, pero otras personas piensan que no. Por eso la pregunta es, ¿quién es el que tiene autoridad para decirme a mí si soy cristiano o no soy cristiano? Si yo me considero cristiano, ¿hay alguien que tenga autoridad para decirme que no lo soy? ¿En qué tendrá que basarse o en qué tendría que basarse? ¿En qué criterios para decir que yo no soy cristiano cuando sí lo soy? O por lo menos yo me siento como tal, ¿no? ¿Cómo definiríamos a un cristiano? A ver, ¿alguien se anima? Porque definiendo no discutimos, ¿no? Una vez que hemos definido, pues ya está todo aclarado. No sé si fue Balmes el que dijo eso. Si definimos, no discutiremos. Entonces, ¿qué sería un cristiano? Mateo. Después digo yo. A ver, Mateo iba a definir un cristiano. Sí, pues, hombre, la definición más básica sería un cristiano es alguien que cree en Cristo. Pero claro, también puedes detallar un poco más y decir es alguien que sigue a Cristo. Porque, a ver, por creencia en Cristo o en nombre de Cristo se han cometido atrocidades en nombre de la historia. Entonces, ¿realmente eso es ser cristiano, ser seguidor de Cristo? Pero bueno, a nivel básico sería creer en Cristo. Y luego ya más, pues seguirle. Entonces, una persona dice, yo acepto a Jesucristo como, ¿no? Entonces ya habría que definir a Jesucristo primero. Es decir, ¿quién es Jesucristo? Y esa es una de las cosas que hablaremos después, ¿no? Entonces, una vez que nos pusiéramos de acuerdo en quién es Cristo y qué es lo que significa Jesucristo y demás, pues claro, el problema está, si yo digo Jesucristo y cada uno piensa una cosa distinta, ahí ya tenemos un problema. Entonces, habría que definir qué significa o quién es Jesucristo para que creamos en la misma persona. Y una vez que nos hemos puesto de acuerdo en quién es Jesucristo y por tanto si creemos en él como tal, luego ya diríamos que hay buenos y mejores, ¿no? Un buen cristiano es el que cree y, como bien dice Mateo, cumple lo que Jesucristo enseña. Y un mal cristiano es aquel que dice que cree, pero luego no cumple. Entonces todos son cristianos, unos buenos, otros menos buenos. Pues ahí nos meteríamos en un campo un poco más complejo. Pero bueno, tratamos de definir primeramente quién es Jesucristo y después si creemos en él y qué significa creer en Jesucristo, ¿no? Jorge, ¿ibas a decir tú algo? El gran problema que yo le veo a todo esto es que siempre hay
siempre hay gente que se autoproclama como los que dan carnés. Los que dan carnés de cristianos, los que dan carnés de tal filosofía, de lo otro. Entonces, no es que creas o no en Cristo, es si eres suficientemente digno para que yo te dé el carné de lo que yo considero. Ese es el problema. Porque yo entiendo que cualquier persona puede ser cristiana, seguirá su confesión. Hay 600 y pico confesiones cristianas. La última vez que mire que habrán multiplicado por 2. Bueno, cada uno tendrá su versión, pero yo no soy quien para dar el carnet de cristiano. Luego podremos ver las diferencias teológicas, podremos ver qué tenemos en común o no, cómo interpretamos los versículos, cómo interpretamos tal. Pero el gran problema que yo veo es que esto es una cosa humana que siempre vamos clasificando. Entonces, yo soy esto, bueno, pues si quieres ser cristiano tienes que ser como yo. Porque yo, como soy cristiano, pues yo tengo la verdad y tienes que ser exactamente a mí. Y eso no es así. Yo, por ejemplo, soy cristiano, pero permito otros tipos de gente que piense diferente, aunque luego, por supuesto, yo creo en el Evangelio, creo en la restauración y creo en todo lo que nosotros aquí enseñamos, pero si otra persona se autodenomina cristiana, pues yo le respeto su visión. Tenemos Después ya le daré yo la parte que le falta del pastel, que es la restauración. Vale, le das el carné o se lo rompes, ¿no? A ver, ¿quién es capaz de encontrar? Hay una escritura en uno de los libros canónicos en la cual se dice que la Iglesia de Jesucristo tiene que llevar su nombre y además otra cosa. ¿Dónde está eso? Porque dice, ¿cómo va a ser mi iglesia si no lleva mi nombre? Y además de llevar mi nombre, añade otro criterio. A ver, ¿dónde está eso? Eso está en Tercera de Nefi. Vamos igual allá. En el 20 y algo. Venga, Mateo está buscando. Un poco antes. Sí, yo tengo aquí mi tercer Nefi preparado. A ver. Y es mi iglesia si es que están fundados en mis principios o algo así. Pues venga, vamos a buscarlo. Tercer Nefi. ¿Qué capítulo? 27. Capítulo 27. ¿Qué versículo? Ocho. A ver, ¿qué dice el versículo 8, Natalia? Tú que lo has encontrado. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. Si es que están fundados sobre mi evangelio. Muy bien. Entonces los dos criterios que establece el Libro de Mormón son, primero, una iglesia es de Jesucristo si lleva su nombre. Y segundo, si está fundado sobre su evangelio. podríamos empezar a pelearnos, ¿no?, con las iglesias y no deberíamos hacerlo, porque la lección termina diciendo que deberíamos estar unidos para juntos resolver los problemas del mundo y tal. Pero claro, ya nos están provocando y ya nos ponemos nerviosos y entonces digo, bueno, vamos a ver. O sea que la iglesia de Jesucristo no es cristiana. Pues entonces la iglesia católica, la iglesia calvinista, la iglesia luterana, la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia adventista son cristianos y no si ni siquiera llevan el nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces ahí tenemos una pelea que vamos a evitar porque no queremos pelearnos, porque entonces ya no somos cristianos por ser peleones. Pero el Libro de Mormón, como bien acaba de leer Natalia, estaba comentando antes Mateo, dice que una iglesia es cristiana si lleva el nombre de Cristo y si se edifica sobre el Evangelio. Si no, ahí ya tenemos un problema. Así que ya estamos dando carnés, Jorge. Estamos dando carnés de cristianas a las organizaciones. Pero bueno, aquí entonces la lección empieza diciendo que nosotros nos consideramos cristianos. Y aquellos que dicen que no somos cristianos, entonces dicen las razones, ¿no? Por lo menos el manual elige 3 criterios o 3 razones por las cuales nos, digamos, quitan el derecho a llevar el carné de cristiano como organización e incluso como personas. Por eso el presidente Nelson
para tratar de resolver el problema, he dicho, bueno, vamos a empezar ya a dejar las cosas claras, porque claro, si nos llaman mormones ya sabemos por qué lo dicen, ¿no? Para quitarnos el derecho al nombre de Cristo. Entonces ya poco a poco se ha quitado la trompeta, se ha quitado el nombre mormón y vamos a ponernos todos, somos todos cristianos, ¿no? Y el Mateo 16, 18 que dices por ahí también, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, muy bien. Entonces, primer criterio. Antes de entrar en los 3 criterios o 3 razones por las cuales dicen que no, y tenemos que juntos desarrollarlo y aclararlo, ¿algún comentario previo de lo que estamos comentando? ¿Alguien quiere añadir algo a lo que estamos diciendo en la introducción? En los prolegómenos. Un comentario corto. A mí siempre me gustó Joseph Smith cuando él decía, traed lo bueno que tenéis y edificaremos sobre ello. Siempre me pareció mucho más inclusivo. Por supuesto de mal, pero bueno, traed lo que ya tenéis y edificaremos sobre ello. Entonces, en vez de entrar en polémicas. Claro, él decía, no hemos venido a quitaros nada bueno que tenéis, hemos venido a añadir más cosas. Y esa actitud del presidente George Albert Smith siempre ha sido un ejemplo, ¿no? No venimos a quitar, venimos a añadir. No venimos a quitar la Biblia, venimos a añadir el libro de Mormón. Y al añadir el libro de Mormón no estamos quitando la Biblia, estamos reforzando la Biblia. Estamos dando un compañero a la Biblia. No estamos quitando nada, es un libro compatible, un libro coherente, un libro que refuerza el mensaje. Por eso no queremos privar de nada, queremos enriquecer. A ver, más comentarios. Gracias, Jorge. Cuestiones propedéuticas que dicen. Las cuestiones propedéuticas son las cuestiones introductorias, previas a, ¿no? Entonces, en la introducción al ensayo número 9, son cristianos los santos de los últimos días. Está hablando de esto. Primero, nosotros nos consideramos cristianos. Segundo, hay quienes no. Respuesta. Tienen aquí varias citas, ¿no? Cita a José Smith, que dijo que Cristo es el centro de nuestra religión. Y luego la base son los testimonios de los apóstoles sobre Jesucristo. Es el primer párrafo. Y luego los que dicen que no somos cristianos, vamos a analizarlo y vamos a tratar de, no sé si de defendernos o de justificarnos, pero bueno, por lo menos de aclarar las cosas para tender puentes, ¿no? Punto primero. ¿Por qué dicen que no somos cristianos? A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién quiere leer el número 1? La frase titular, nada más, el título que dice. A ver. Lorena, ¿tú estás por ahí, Lorena? Sí, estoy aquí. Lorena, venga, léenos aquí el título del número 1. Lorena del Castillo. Muy bien, con música y todo, adelante. Oh, no, eso no fui yo. ¿Cuál era el tema que...? Bueno, Nos lees ahí en la introducción, pone un 1, pone 1, 2, 3. Nos lees el 1 que dice los santos. Ya, lo siento, es que... Es el título número 1. ¿Lo tienes ahí en el manual? Sí, pero se me congeló ahorita en la pantalla. Mejor a la próxima. Lo siento. Tú lees el número 2. Prepárate para el 2. A ver, ¿quién tiene por ahí el número 1? Que luego Lorena nos va a leer el 2. Yo puedo leerlo. A ver, Guillermo y Miguel. Los santos de los últimos días no aceptan los credos de las iglesias cristianas posteriores al Nuevo Testamento. Entonces nos dicen, no sois cristianos porque todas las iglesias cristianas tenemos un credo que nos une y vosotros no lo aceptáis. ¿Habéis mirado por ahí lo que es un credo? Es interesante si entráis en internet y buscáis credo. ¿Qué es un credo? Los diferentes credos de la historia del cristianismo. El credo del Concilio de Nicea, el credo del Concilio de Constantinopla o el credo de
de Constantinopla, y luego credos herejes, ¿no? Entonces hace una serie de comentarios sobre los credos. ¿Cuál es la definición de un credo? ¿Cómo se definiría? ¿Habéis leído algo sobre un credo? Es ¿Qué es un credo? Conjunto de creencias. Un conjunto de creencias, es una especie de corpus doctrinal cerrado normalmente. Es decir, las iglesias cristianas, para poder dejar claro las cosas en las que creen, hacen una especie de listado de aquellas cosas en las que creen. Ese listado se convierte en una base para la ortodoxia. Es decir, estas son las cosas en las que creemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y todos los... Sí, Mónica. A ver, no te oigo, Mónica. Se te va la voz por ahí. Perdona que interrumpa. Eso Repite. sería como... Se va tu voz. Repite, repite. Mónica. Hay problemas ahí en tu micrófono porque no sale la voz. ¿Se me entiende? Creo que es la línea, no el micrófono. Habla ahora, habla. Corre, corre, antes de que vaya. Que digo que creo que eso es lo mismo que nuestros artículos de fe. Vamos a comparar entonces. ¿Qué diferencia hay entre un credo de una iglesia cristiana o de las iglesias cristianas? Porque la idea es que todas las iglesias cristianas tienen un credo común que se convierte en una base doctrinal, y esa base doctrinal se cierra para que quede claro que esto es lo que cree esta iglesia y no más, ni menos. Y si hay una serie de iglesias cristianas que todas comparten el mismo credo, pues está. ¿Qué diferencia habría entre el credo tradicional de las iglesias cristianas y los artículos de fe? O una pregunta complementaria. ¿Creemos nosotros en los credos? ¿La Iglesia de Jesucristo cree en un credo cerrado de todas sus creencias? Un listado completo de todas nuestras creencias cerradas que nos identifique y se convierta en la base ortodoxa o la base para una creencia común y fiel. ¿Cuál es la diferencia entre un credo tradicional de las iglesias cristianas y los artículos de fe? Porque yo, cuando yo era católico, me aprendí el credo de memoria, incluso en latín. Y yo en la Iglesia de Jesucristo llegué tarde, ¿no? Pero los que hayáis nacido en la Iglesia, en la primaria os aprenderíais los artículos de fe de memoria, que sois jovencitos todavía. Entonces, en ese sentido hay algo en común, es decir, el credo de las iglesias cristianas es un corpus doctrinal base para la ortodoxia y la unificación de creencias entre todas las iglesias, que se aprende de memoria para que quede bien claro que eso es lo que identifica a esa iglesia. A esa iglesia. ¿Qué pasa por ahí? Y lo que en la Iglesia de Jesucristo tenemos son los artículos de fe, que también lo aprendemos de memoria, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, diferencias entre el credo y los artículos de fe. Que los artículos de fe se basan en las creencias y no son la base de lo que creemos, sino simplemente una forma de plasmarlo. No nos basamos en los artículos de fe, nos basamos en el profeta y en Dios. ¿Qué más? Sobre contenido, el contenido de artículos de fe y el contenido de los credos cristianos. ¿Qué diferencia hay hablando del contenido? Si me permites, Faustino. Adelante, José. Hombre, uno de los artículos de fe dice que creemos todo lo que Dios ha revelado, lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará importantes asuntos relacionados con su reino. Es decir, tenemos por decirlo de alguna manera, un credo abierto. No creemos saberlo todo, y creemos que aún Dios revelará más cosas. Decidme alguna cosa que no incluye los artículos de fe, de las cosas que creemos. Alguna doctrina fundamental que no está incluida en los artículos de fe. Por ejemplo, el matrimonio eterno.
Matrimonio eterno, ¿qué más? Los grados de gloria, por ejemplo, ¿no? Que el Padre Celestial tiene un cuerpo de carne y hueso, ¿no? Es decir, que los artículos de fe no es una relación exhaustiva y completa de las creencias de la Iglesia. ¿Cómo surgieron los artículos de fe? ¿Recordáis? ¿Cómo surgen? Una carta a un periódico que le había preguntado a José Smith si podía hacer como, bueno, un resumen o hablar de las creencias básicas de la Iglesia. No es una conferencia, una asamblea solemne, como en el caso, por ejemplo, del credo niceno. El credo de Nicea surgió en un concilio, se reunieron todos los obispos de la cristiandad y salió de ahí una creencia común. Nosotros no hicimos esto. A José Smith le escribió, si yo no recuerdo mal, el del director del periódico Chicago Democrat, si no recuerdo mal, le pidió que le hiciera un resumen de la historia de la Iglesia y de sus creencias, y José Smith redactó los artículos de fe como una lista de algunas de las cosas en las que nosotros creemos, pero no pretendía ser ni un corpus doctrinal cerrado, ni un criterio para la ortodoxia, ni un punto en el cual se resumiera todo lo que la Iglesia cree. Es una lista de algunas de las cosas en las que creemos, pero no pretende ser un credo, porque si leéis la definición de un credo no encaja con la definición de los artículos de fe. Y en la Iglesia no creemos en los credos cerrados. Como acaba de decir José, ¿por qué? Pues porque creemos en la revelación que continúa. Y si la revelación continúa, los artículos de fe no se pueden cerrar porque irán apareciendo nuevas cosas a medida que se vayan revelando. Así que, como estaba preguntando Mónica, una cosa son los artículos de fe, que son algunas de las cosas en las que creemos, y otra cosa es un credo, que es un corpus doctrinal cerrado que define la ortodoxia de una iglesia o de un grupo de iglesias. Comentario. A ver, ahí hay alguien, uno que está en el metro, que está en el tren. A ver, Abraham. Pero sí que es cierto que nosotros creemos en la revelación moderna, pero está dentro de los artículos de fe. Entonces sí que yo creo que José Smith hizo un resumen perfecto, porque dentro de los artículos de fe explica todo lo que pasará, porque habla de apóstoles y profetas, y ellos son los que revelan la doctrina. Entonces creo que es bastante meticuloso y muy acertado todo lo que dice. Y aquí dice que un credo es una profesión, declaración o confesión de fe que es compartida por una comunidad religiosa. Y realmente son declaraciones. Nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre. Y luego va declaración tras declaración y abarca todo lo que es la Iglesia al final. Bueno, como dices, está abierto, pero abierto a lo que el apóstol diga. Tú lo dices, y creo que de forma implícita, pero no de forma expresa no está. Por eso no es un credo, porque el hecho de que esté implícito no lo convierte en un credo. El credo tiene que ser explícito. Creemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y se cierra. Y los artículos de fe no son ni exhaustivos, ni completos, ni explícitos en todos los aspectos. Entonces, claro, podemos decir, creemos en 1, 2, 3, 4 y en todo lo demás. Entonces ya está, estaría todo incluido. Pero no, los artículos de fe no es un credo, porque además la Iglesia es contraria a los credos. En la Iglesia no creemos en los credos. Eso es muy importante que lo estudiemos. La Iglesia de Jesucristo es lo opuesto a los credos. Sin embargo, una cosa más. Dice que es una declaración, como las declaraciones oficiales de la Iglesia, que se hicieron al final de Doctrina y Convenios. Salen declaraciones oficiales y creo que eso fue apoyado por todos los miembros. Incluso si saliese una doctrina ahora nueva que quisieran poner una doctrina en la Iglesia, del Quórum de los 12 y la primera presidencia, todos deberíamos apoyarlo, en caso de que estemos de acuerdo, y sería una especie de credo en cuanto a eso, ¿no? Claro, por eso estamos diciendo que el credo, vamos a decirlo así, el credo mormón está abierto. Los credos de las demás iglesias cristianas no está abierto, está cerrado. Y se crea un gran conflicto, no sé si habéis leído ahí, por ejemplo, en el credo de Nicea, lo estaba viendo el otro día, tengo que verlo un poquito mejor,
hay una referencia al Padre y luego hubo un gran revuelo porque querían incluir y al Hijo. Y para poner y al Hijo hubo ahí muchas peleas para añadir y al Hijo, porque es un credo que está cerrado, ya no se le puede añadir nada. Entonces, añadir algo a un credo es muy complejo. A los artículos de fe no, porque está abierto. Como tú bien dices, mañana surge una proclamación y lo añadimos. O lo añadiríamos. Si es que los artículos de fe fueran exhaustivos, pero no lo son. Los artículos de fe son algunas de las cosas que en la Iglesia creemos. Pero, por ejemplo, lo que estáis comentando hace un momento. No se dice nada de la vida preterrenal y eso es fundamental. ¿Por qué no está ahí? Pues porque no pretende ser una relación completa de todo lo que creemos, que sería un credo. Un credo es un corpus doctrinal cerrado que sirve de base para la ortodoxia de un grupo religioso o de una serie de grupos religiosos. Y esa definición es totalmente incoherente con una iglesia que cree en que la revelación continúa y, como vamos a ver después, en un canon abierto. Si nosotros tenemos un credo abierto y un canon abierto. Como vamos a ver ahora, porque dicen, las iglesias cristianas tenemos la misma Biblia y no tenemos más Biblia que la Biblia y no nos salimos de la Biblia y es nuestra Biblia y está cerrada la Biblia. Y los mormones la han abierto, entonces ya no son cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos ni en un credo cerrado ni en un canon cerrado. No creemos en una Biblia cerrada y común. No creemos en un credo cerrado y común. Esas son cosas que hay que leer bien para darse cuenta de la diferencia fundamental que hay y por eso lo utilizan como criterio para decir que no somos cristianos. Si no, no lo utilizarían. Porque dirían, no, los mormones, con perdón, también tienen su credo, que lo llaman artículo de fe. No, ellos saben perfectamente que no. No estamos con los credos de las iglesias cristianas porque no creemos en un credo cerrado, exhaustivo y base doctrinal para la ortodoxia de una iglesia. No lo creemos. Creemos en canon abierto, credo abierto, y no credo cerrado y único, y canon cerrado y único, que une a todas las iglesias cristianas. Todas las iglesias cristianas están unidas por la Biblia. Y nosotros nos salimos porque no creemos en un solo libro canónico cerrado y común. Por eso nos ponen en la lista de espera para ser cristianos cuando nos den el carné. Después Otra pregunta. Del virus, Abraham. Aunque ya no tiene nada que ver con esto, pero por ejemplo los testigos de Jehová, eso se sale un poco del credo, porque los testigos de Jehová no usan la Biblia, usan la traducción de las nuevas escrituras, porque tiene tantos cambios que no se puede llamar Biblia. ¿Eso se saldría del credo? Bueno, es que lo llaman el dragón verde, ¿no? En la Biblia de los testigos de Jehová. Ellos tienen su propia Biblia, es verdad, porque han hecho sus cambios y demás. Y algunos dicen que no son cristianos porque en el fondo no creen en Jesucristo, en fin, pero eso naturalmente está en contra de lo que decía Jorge sobre George Albert Smith y la importancia de estar todos unidos. Pero sí es cierto que incluso dentro de las iglesias cristianas hay variedad, como vamos a ver ahora en diferentes párrafos, si lo queréis que comentemos. Pero sí es cierto que el cristianismo tampoco está tan unido como parece. Y que a veces dan la impresión de que todos los cristianos están completamente unidos con un solo credo, una sola Biblia, una sola interpretación, mientras que los santos de los últimos días están ahí por libre. Pero no hay tal. Desgraciadamente, porque no podemos alegrarnos, no hay unión entre los cristianos. La misma Biblia ha creado cientos de iglesias cristianas y los mismos credos han creado mucha variedad. Entonces tampoco entre ellos hay unión y tenéis ahí párrafos en la lección que aunque es muy breve el texto, hay algunos comentarios interesantes en ese sentido. Así que el primer punto es, nosotros, la iglesia, los santos últimos días no son cristianos. ¿Por qué? Porque no aceptan los supuestos credos que unen a todas las iglesias. ¿Y por qué no lo aceptan? Pues porque tienen creencias distintas. ¿Qué creencias distintas? Pues ya empezamos por la propia Trinidad, el propio conocimiento o concepto de Dios. Por eso empieza ahí diciendo, ¿qué concepto tenemos nosotros de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues completamente distinto. Ahí no entramos en el credo, aunque lo tengamos en los artículos de fe, porque una cosa es decir que yo creo en Dios, luego la segunda pregunta es lo que decíamos antes, ¿y cómo es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Yo creo en Jesucristo, muy bien, ¿y quién es Jesucristo para ti?
¿Cómo es Jesucristo para ti? Yo creo en el Espíritu Santo, muy bien. ¿Y cómo es el Espíritu Santo para ti? Si habéis entrado en el Concilio de Nicea, veréis que hay ahí una gran pelea entre Arrio y los demás. ¿Habéis leído algo del arrianismo? Que Arrio decía, porque están definiendo a Dios, entonces Arrio decía, el Padre es eterno, el Hijo no. Por definición, ¿no? Los hijos tienen un principio. Tengo entendido que los reyes visigodos eran arrianos, ¿no? Pues podría ser. Y Newton era arriano y los mormones son arrianos, porque reconocemos que hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. Entonces ahí podríamos meternos, pero claro, no es el tema del asunto hoy. Entonces el arrianismo es un tema que surgió, hay un enfrentamiento, pero Arrio decía que su concepto del Padre es distinto de su concepto del Hijo y no había acuerdo entre todos y al final lo condenaron como hereje y mantuvieron la idea de que el Hijo y el Padre son igualmente eternos. Aunque él decía no es posible, el Padre puede ser eterno, pero el Hijo no. El Hijo tiene un principio, si no, ¿cómo nace el Hijo? ¿Cuándo nació? Cuando nace es cuando empieza, ¿no? Entonces ahí hay un debate. Entonces, ya si te metes en el contenido del credo y en la interpretación de las cosas en las que se creen, pues ya hay una diferencia entre Dios el Padre, una diferencia entre Jesucristo el Hijo y una diferencia entre el Espíritu Santo. Y aquí en el manual pues, hace un breve comentario. Entonces, no solamente no creemos en las mismas cosas y no solamente no cerramos el canon, sino que también a la hora de interpretar hay una variación a la hora de decir en qué consiste esta creencia y en la otra. Ese es el punto primero. Así que decid algún otro comentario para cerrar el punto 1, que nos metemos con el 2. Primer punto. Nosotros no somos cristianos porque no aceptamos el credo que une a todos los grupos cristianos. Como se supone que hay un credo que une a todos los cristianos, nosotros al no tener un credo como esto, sino que lo tenemos abierto y diferente en sus definiciones, ya nos salimos del cuerpo de los cristianos y ya no somos cristianos. Esa es la primera razón que se da para negarnos el carné, que decía Jorge, de cristianos. Pero es muy importante este punto para vosotros y para mí. Tenemos que entender qué es un credo, qué diferencia hay entre el credo y los artículos de fe, y de qué manera la creencia en la continuación de la revelación hace incoherente para nosotros, miembros de la Iglesia de Jesucristo, el concepto este de un credo como corpus doctrinal cerrado y común a todos los cristianos. Esto tenéis que estudiarlo muy bien para que entendamos esa razón contraria que en algún momento surgirá entre vosotros y alguna otra persona de otra iglesia. Os va a decir, vosotros no sois cristianos porque no aceptáis el credo y tenéis vuestro propio credo. Y la respuesta es, nosotros no tenemos ningún credo. ¿Tenéis los artículos de fe? Los artículos de fe no es un credo en la definición que estamos dando. Los artículos de fe son algunas cosas de las que creemos, pero nunca habrá un credo cerrado en una iglesia que está recibiendo continuamente revelaciones, supuestamente, incorporando nuevas creencias. ¿Algún comentario antes de pasar al punto 2? ¿Estáis totalmente convencidos? ¿Ninguno está en contra? Pues venga. ¿Quién pita por ahí? Punto 2. Lo iba a leer. ¿Quién era la que estaba? Era Lorena, ¿no? Lorena del Castillo está por ahí. Sí, estoy aquí. ¿Tienes ahí el encabezado del punto 2? Sí. ¿Qué dice? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no proviene de la línea histórica del cristianismo tradicional. Es decir, los santos de los últimos días no son católicos romanos, ortodoxos, griegos ni protestantes. Gracias, Lorena. Entonces, el desarrollo que tenemos ahí en el manual, es decir, como no somos católicos, como no somos ortodoxos, como no somos protestantes, como no somos miembros de ninguna de las iglesias, llamémoslo típicamente cristianas, pues ya no somos cristianos, porque no pertenecemos al cristianismo tradicional.
Y en el manual pues hace un desarrollo hablando de que nosotros creemos en un cristianismo restaurado. Es verdad que no somos católicos, no somos ortodoxos griegos, no somos protestantes, pero pertenecemos al cristianismo a pesar de, porque traemos una restauración de un cristianismo que se había perdido o se había tergiversado. Y a partir de ahí entramos en un cristianismo nuevo, que es un cristianismo restaurado. A ver, si no sois cristianos porque no sois católicos, protestantes, ortodoxos. Y en el párrafo segundo dice, pero aún así no hay tal unión entre todos los cristianos. Dice aquí, durante siglos, estoy leyendo el párrafo número 2, en la mitad, dice, durante siglos, discrepancias sobre muchos principios doctrinales y prácticas religiosas han creado esa diversidad o esa dispersión de grupos cristianos en la actualidad. Por tanto, el hecho de que no pertenezcamos a un grupo cristiano de los tradicionales, eso no significa que todos los cristianos estén unidos, que todos los cristianos crean lo mismo y que haya una unión que nos haga, digamos, o que nos obligue a estar en ese equipo para ser parte de ellos, porque ni siquiera ellos forman un grupo unido y coherente entre sí que los defina como grupo cristiano en particular. Entonces aquí hay una serie de comentarios sobre este asunto. Nosotros somos cristianos, pero no católicos, ortodoxos, griegos ni protestantes. Somos cristianos porque nos conectamos mediante la restauración a los cristianos primeros, al cristianismo primitivo. Y ese es un punto que tenemos que aprender. ¿En qué consiste esto del cristianismo primitivo con el que nos conectamos? Entonces hacemos una especie de puente, diríamos, la Iglesia de Jesucristo hace un puente por encima de la Reforma, por encima de la Iglesia Católica y la ortodoxa griega que se separa de ella, y llegamos a los primeros cristianos para conectar con el cristianismo primero, por no decir primitivo, que tiene un matiz ahí negativo. Entonces conectamos con el cristianismo primero y por tanto somos cristianos, pero de la restauración. Entonces, ¿esto cómo se lo explicaríais a alguien que os utilizara la razón número 2 para decir que no sois cristianos? ¿Cómo utilizarías esto que digo? Conexión mediante la restauración con el cristianismo primitivo, aunque no con los cristianismos posteriores que desgraciadamente se han apartado en muchos aspectos del cristianismo que Jesucristo estableció. Esa es la idea del número 2. Esa es la crítica y esa es la defensa. A ver, comentarios. Imaginaos que tenéis que defenderos de esta razón crítica y tenéis que justificar el hecho de que no pertenezcáis a ningún grupo cristiano, pero todavía sois cristianos. Aunque nos llaman mormones para lo contrario. ¿Está todo eso visto claro? A ver, ¿cómo la Iglesia, Jesucristo forma la Iglesia con sus apóstoles, ¿no? Los apóstoles se convierten en el cimiento de la Iglesia de Jesucristo. Mueren los apóstoles y ya no hay apóstoles en la Iglesia. ¿Quiénes sustituyen a los apóstoles? Porque la Iglesia cristiana continúa, pero sin apóstoles. Continúa según los cristianos que dicen que nosotros no somos cristianos porque no pertenecemos a ellos. Cuando mueren los apóstoles, ¿quién sucede a los apóstoles? Eso tenéis que saberlo para poder comentar esto que llamamos Iglesia cristiana y la continuación hasta la apostasía. José. Los obispos primigenios, ¿cómo se llamaban? Los primeros obispos que se llamaban los padres apostólicos, ¿no? Eso. Y los padres apostólicos son los obispos que los apóstoles habían llamado. Por ejemplo, el primero de todos es Clemente de Roma, contemporáneo de Pedro y de Pablo. Es muy interesante las obras de Clemente de Roma. Él escribió una epístola a los Corintios, por ejemplo, también. Y él escribió un libro que estoy tratando de recordar porque mi cabeza se me va, en la cual habla de un hombre, perdonadme que no utilice nombres propios, se me olvidan, él habla de un hombre que empieza a tener dudas sobre el más allá,
¿realmente vamos a seguir vivos después de la muerte? Y le empiezan a venir grandes dudas. Entonces él dice, voy a resolverlo hablando con un espiritista. Y este espiritista me puede poner en contacto con alguien que ha muerto, y así el muerto que está vivo me va a decir, sí, es verdad, la vida continúa porque aquí estoy, me morí y sigo vivo. Y alguien le dijo, no conviene, porque como no funcione, incluso te va a aumentar la incertidumbre, te va a aumentar la angustia, si no funciona el espiritista conectándote con el más allá. Y en esas dudas se encuentra finalmente con el apóstol Pedro, que estaba por allí, por Roma y demás, y entonces tiene una cita con el apóstol Pedro, se sienta con él y empiezan a hablar. Y Pedro le empieza a hablar de ciertas creencias, que es la obra de Clemente de Roma, que son precisamente creencias restauradas. Pedro le dice a este hombre, hablando del más allá y de los que han muerto, empieza a hablar de la obra vicaria, de la obra por los muertos, las ordenanzas que se hacen por aquellos que se han muerto sin haberla recibido. Y le empieza a hablar de todo lo que nosotros después se restauró por medio de José Smith, el espíritu de Elías y demás. Entonces, Clemente de Roma es un testigo de que las enseñanzas de los apóstoles continuaron durante un tiempo mediante los obispos llamados por los apóstoles. Ahí, si entráis en internet o en obras de la Iglesia, buscáis padres apostólicos. Ahí tenemos la primera línea de obispos después de los apóstoles. Después de esa primera línea de obispos ordenados por los apóstoles, que son testigos directos de los apóstoles, por eso se llaman padres apostólicos, porque son los obispos testigos de los apóstoles, porque los apóstoles fueron los que los ordenaron y ahí estaban. Entonces ya no es una iglesia dirigida por apóstoles, es una iglesia dirigida por obispos. Y los primeros obispos fueron los padres apostólicos, que son los que llamaron los apóstoles. Pero luego estos padres apostólicos llamaron a otros obispos, y entonces ya surgen los padres apostólicos, surgen los padres de la iglesia, los padres de la iglesia latina o los padres de la iglesia griega. Y a medida que van pasando generaciones, vamos descubriendo que la doctrina se va corrompiendo lentamente. Y podríamos hacer una genealogía de la apostasía. Jesucristo, los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la iglesia latinos, los padres de la iglesia griegos, y poco a poco vamos yendo hacia abajo y vamos estudiando las cosas que van enseñando y vamos viendo cómo poco a poco se va perdiendo la enseñanza de la iglesia primera. Entonces, ¿qué es lo que hace José Smith con la restauración? Conecta con el principio, conecta con los apóstoles y con nuevos apóstoles. Y cuando estudiamos las enseñanzas de los primeros cristianos, descubrimos que coinciden con las enseñanzas de la restauración y no con las enseñanzas de los padres de la Iglesia, que fueron poco a poco apartándose y aquí lo comenta un poco, por su conexión con el neoplatonismo. Las enseñanzas de Platón, la filosofía griega, se convierte en la fuente. Uno de los padres apostólicos, que no recuerdo el nombre, decía, nosotros no necesitamos la revelación porque tenemos la filosofía. La revelación es propia de los primeros cristianos, que son infantiles, es la iglesia primitiva. Es tan primitiva que necesita un papá que los guíe. Nosotros no necesitamos a papá que nos guíe. Nosotros somos personas maduras intelectualmente, tenemos la filosofía, no necesitamos la revelación, y con la filosofía somos capaces de encontrar la verdad, la mente racional en lugar de la revelación. Y conectan con Platón, conectan con el neoplatonismo, y la filosofía griega va corrompiendo el cristianismo hasta convertirlo en algo místico y completamente separado de lo que Jesucristo enseñó por medio de los apóstoles. Entonces, esa especie de genealogía doctrinal es de lo que estamos hablando. Entonces, no somos católicos. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica surge. ¿Cómo surge la Iglesia Católica? Llega un momento en el que hay en la Iglesia Católica muchos obispos. El concilio de Nicea lo convocó el emperador Constantino. Entonces llega un momento en el que hay muchos obispos y empiezan a pelearse los unos con los otros. A ver, ¿quién es el que manda aquí? Y finalmente el obispo de Roma, con su poder político y su poder económico, se impone, lo llaman los obispos de las ciudades, se impone sobre los de las provincias, y finalmente el obispo de Roma se impone sobre los demás y se convierte en el obispo de los obispos. Entonces, el obispo de Roma se convierte en el obispo que manda sobre todos los demás obispos por la imposición, llamémoslo,
política y económica. Cuando los griegos se rebelan contra Roma, se forma una escisión, una crisis, y se forma la Iglesia ortodoxa. La Iglesia católica ortodoxa y la Iglesia griega y la Iglesia católica romana. Y así va poco a poco desarrollándose la Iglesia católica con un obispo al frente. ¿Y qué dicen ellos? Pues dicen que Pedro era el obispo de Roma. ¿Quién fue el primer obispo de Roma? Pedro. ¿Y quién es el Papa? Pues el obispo de Roma, sucesor de Pedro. Pero que yo sepa, Pedro no era un obispo, Pedro era un apóstol. Y la Iglesia se edifica sobre los apóstoles, no sobre los obispos. Y la revelación la reciben los apóstoles, no los obispos, para toda la Iglesia. Entonces ahí es donde se pierde la revelación, desaparecen los apóstoles y ya los obispos empiezan a ocupar su lugar y ya se pierde la revelación. Se impone el obispo de Roma y se crea la Iglesia católica. Se rompe la Iglesia católica romana y se forma la Iglesia católica ortodoxa griega. ¿Y cómo surge el protestantismo o la reforma? Pues Lutero descubre la corrupción de la Iglesia católica y forma su propia escisión con la reforma, y a partir de ahí surgen cientos de iglesias reformadas. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia de Jesucristo? La Iglesia de Jesucristo da un salto sobre la reforma, que no era la solución, da un salto sobre la Iglesia católica, que no es la continuidad de los apóstoles, conecta con la Iglesia apostólica y tenemos ya de nuevo la Iglesia con apóstoles y profetas. Por eso es cierto que nosotros no formamos parte de los grupos cristianos actuales, pero formamos parte de la Iglesia primera, que conecta con la Iglesia que organizó Jesucristo y no con las iglesias posteriores que se fueron apartando de lo que Jesucristo estableció. Entonces, ese es el modelo que hay que entender en el punto número 2 para, digamos, defenderse ante esta crítica, que es la número 2, de que nosotros no somos cristianos porque no formamos parte de los grupos cristianos que hay en el mundo y que todos ellos forman el cristianismo. Nosotros no somos cristianos porque no formamos parte del cristianismo. Hasta el punto de que me pareció leer, y si no me equivoco, y si me equivoco me corregís, que el bautismo se reúnen todas las iglesias cristianas y empiezan a aceptar el bautismo de unas iglesias y de otras, menos el bautismo de los mormones, porque no los consideran parte del corpus cristiano de lo que estamos hablando. Entonces esa es la crítica número 2, que ahí más o menos se desarrolla en el manual. ¿Algún comentario sobre el punto 2 antes de pasar al 3? ¿Estamos de acuerdo? Pues venga, vamos a leer el punto número 3. ¿Quién lo tiene por ahí? Cristina Liza. ¿Estás por ahí, Cristina? ¿Estás ahí, Cristina? Sí. ¿Qué dice el punto 3 de las razones? No, es que no encuentro. Es al principio, dice 1, 2, 3. Dice 3. En el segundo párrafo, ya si miras el manual, termina el primer párrafo y viene el segundo y pone 1, 2 y 3. ¿Estás en la página 78? Sí, pero no sé, se me ha... En el centro de la página hay 3 números, 1, 2, 3. ¿Ves en el mismo centro de la página? A ver. En el centro pone 1, 2 y 3. Vale. A ver. ¿Qué dice el 3? Ánimo. Voy. Es que no lo encuentro. Tienes que encontrarlo, porque si no lo encuentras tú, no lo estudiamos. Tú eres la asignada a leerlo. Tú lees ahí, pone ensayo número 9. Son cristianos los santos últimos días, y hay un párrafo. Después dice, sin embargo, y después de ese párrafito de sin embargo pone 1, 2, 3. Léenos el 3. Ya. Muy bien. Ahora, los santos de los últimos días no creen solamente en la Santa Biblia, sino que tienen otros libros canónicos, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Por tanto, no son cristianos. ¿Por qué? Pues porque es lo que estamos hablando, la definición. ¿Cómo se define a un cristiano? Bueno, pues un cristiano, dice aquí, un cristiano es aquel que cree en la Biblia como única escritura. Dice aquí, es lo que se conoce como sola escritura, la autosuficiencia de la Biblia. La Biblia es la única
fuente de revelación para los cristianos. Si tú no crees que la Biblia es un texto cerrado con todas las revelaciones que el mundo necesita, no eres cristiano. Te has salido de la Biblia, y si te sales de la Biblia, te sales del grupo de iglesias cristianas. Esto es lo que viene a afirmar. Y es verdad que nosotros, dice ahí el punto número 3, en la página siguiente, al final dice, los santos de los últimos días creen en un canon abierto de escrituras. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante entender lo que significa creer en un canon abierto? ¿Es importante esto o no? ¿Por qué, Jorge? ¿Qué dices que sí? Bueno, creer en un canon cerrado es taparle la boca a Dios, quiero decir. Es decir, Dios no puede hacer lo que Él se supone que tiene que hacer como Dios, lo que Él considere necesario en cada momento. Es que además hay una cosa que tenemos interesante. Nosotros tenemos un bien común con el mundo cristiano en el sentido de que creemos en las escrituras, las leemos, las estudiamos, creemos en los profetas antiguos, pero nosotros lo que realmente creemos es en la revelación. Como decía el gran Richard, si todas las Biblias del mundo desaparecieran, nosotros todavía podríamos seguir estando en funcionamiento, porque tenemos la revelación directa del Señor, creemos en eso. Ahora bien, como Dios es coherente, como Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, la revelación se parece y sigue una misma línea en diferentes dispensaciones. Entonces, claro, creer en un canon cerrado es decirle a Dios, ya no me haces falta. Cosa que, bueno, no sé cómo haremos para entrar en el cielo sin su aprobación. Natalia, también quieres añadir, gracias Jorge. Natalia, ¿añades a lo que dice Jorge? No, estaba pensando, igual me estoy yendo por ahí pensando, pero el Señor dijo que si no, el punto de encuentro para mí es la caridad, ¿no? Que si no tenemos caridad, tanto lo dijo en la Biblia como lo vuelve a repetir en el libro de Mormón, no somos nada. Entonces se puede decir que es el punto de encuentro entre cualquier cristiano o el que pretenda serlo, ¿no? Porque te dice que no eres nada, ¿no? No te puedes llamar cristiano sino fe, esperanza y caridad. Se supone que es lo que nos une a todos los cristianos. A todos los cristianos. A partir de ahí, sí es. ¿Puedo añadir algo? Pues sí, no. Venga, más cosas. ¿Quién iba a añadir algo? Yo, si me permite. Muchas denominaciones religiosas, eso me lo he encontrado yo personalmente, por ejemplo, aluden a la escritura, por ejemplo, que se encuentra al final de Apocalipsis, por ejemplo, de que cualquiera que añada algo más a estos mandamientos, y lo generalizan, ¿no? a todo el texto. Y no entienden que cuando el Apocalipsis fue escrito, primero, no existía la Biblia como tal, y segundo, que en orden de tiempo tampoco es el último libro de la Biblia. Y hay escrituras similares en libros del Antiguo Testamento, con lo cual se refiere a esa revelación en particular. Yo, añadiendo lo que decía Jorge, una pregunta que yo me hago y hago a otras personas que se cierran en este aspecto, y es, ¿todo el conocimiento de Dios está en la Biblia? ¿Todo lo que Dios sabe está ahí? ¿Está revelado? No sé si, muchas veces leyendo en las Escrituras, yo que sé, profetas como Nefi o Ley o muchos del Antiguo Testamento, que hay un momento que están viendo una revelación y dicen, y vi muchas otras cosas más, pero se me prohibió escribirlas. O, por ejemplo, Juan dice, y si se escribiera la 100ª parte de todo lo que Jesús enseñó e hizo, no cabrían los libros en el mundo. Es decir, hay mucho por saber, mucho conocimiento, mucha doctrina por decir que todo lo que Dios sabe, todo lo que Dios ha revelado y todo lo que se necesita, o todo lo que hay en el más allá está en la Biblia, pues es limitar el conocimiento de Dios. Entonces hay muchas cosas que no se han revelado todavía, que tenemos que saber. Gracias, José y Jorge. El modelo, ya sabes cuál es el modelo, ¿no? Es decir, en cada época tiene sus profetas y su revelación. La Biblia nos da el modelo. Vemos diferentes dispensaciones, diferentes épocas, diferentes momentos, diferentes profetas, y se van añadiendo revelaciones. Entonces, los judíos, ¿qué hicieron los judíos? Pues los judíos, cuando llega Malaquías, cierran el canon. Los judíos dijeron, después de Malaquías ya no hay ningún profeta. Lo que se conoce como la etapa persa. La etapa persa es lo que dicen que Malaquías es el último profeta de la etapa persa. Y después de Malaquías se acabó la revelación. Entonces ya los judíos ya cerraron el canon. Se abre con el Génesis y se cierra
con Malaquías. Llegan los cristianos, ¿y qué dicen los cristianos? Añaden el Nuevo Testamento. Una cosa. Perdón. ¿Los judíos no tenían a Juan como profeta? Cuando le preguntaban, decían, pues, no podían decir que no, porque el pueblo creía en él. Claro, que no lo metían ahí en su canon, ¿no? El canon de los judíos es el Antiguo Testamento, ¿no? La Torá, que era el Pentateuco, y luego ya los profetas, los libros históricos. Entonces, desde Génesis a Malaquías ellos cierran. Es decir, el canon significa medida, ¿no? Canon es una medida para establecer qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es cierto, qué es lo que no es cierto. Entonces es un criterio para establecer la verdad o la bondad de los hechos. Entonces ellos tienen Génesis y Malaquías y está cerrado el canon. No se te ocurre añadir nada más. Y entonces llegan los cristianos y entonces meten el Nuevo Testamento. Y dice, los cristianos hacen exactamente lo mismo. No sé si por contagio. Dicen Mateo, Apocalipsis. Y se acabó. No se puede añadir nada más, lo cierran. Pero si hacéis un estudio del canon bíblico, ya sabéis que en la Biblia hay dos tipos de historias. La historia del canon y la historia del texto. Eso deberíamos estudiarlo cuando tengáis ahí un poco de tiempo, metiendo muy fácil hoy en día, porque te metes en internet y puedes encontrar multitud de cosas. Entonces hay dos cosas, la historia del texto y la historia del canon. La historia del texto es cómo surgió la Biblia, y la historia del canon es cómo se estableció que esos libros son los verdaderamente coherentes con la doctrina y cuáles no. Porque hay una historia de cómo se decidió que esos son los libros y no otros. Entonces tenemos el canon, llamémoslo judío, del Antiguo Testamento, el canon cristiano del Nuevo Testamento, y luego el periodo intertestamentario. ¿Qué es el periodo intertestamentario? Pues los siglos que hay entre Malaquías y Mateo. ¿Y en ese hueco qué pasó? ¿No hay nada ahí? Bueno, pues si alguien se anima, que estudie los rollos del Mar Muerto, los hombres de Qumran. Como los hombres de Qumran se parecen, no sé si habéis leído algo sobre Qumran, es una cosa apasionante. Tuvimos en Madrid una exposición, no sé si alguien estuvo ahí en Madrid, en la exposición de los rollos del Mar Muerto, en la manzana del templo, que fue una experiencia única. Y allí teníamos muchos rollos, el libro de Isaías y demás. Entonces los hombres de Qumran, los autores de los rollos del Mar Muerto, tenían revelaciones. Entonces dicen que en los rollos de Qumran, o en los hombres de Qumran, mejor dicho, los rollos del Mar Muerto, unen o completan o rellenan este periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo. Y luego, si estudiamos todo este mundo, descubriremos que hay mucho texto extracanónico que se está utilizando. ¿Qué dice el manual sobre lo que utilizan las iglesias cristianas, aunque se llenan la boca diciendo que ellos la Biblia y la Biblia es solamente la Biblia, pero a la hora de la verdad, cuando tienen que responder a ciertas preguntas o establecer ciertas normas, habla aquí de otras fuentes que utilizan. Por ejemplo, ¿lo habéis leído? ¿Qué fuentes utiliza, por ejemplo, la Iglesia Católica? Fuentes doctrinales aparte de la Biblia. Por ejemplo, los concilios, ¿no? Los concilios no son revelación. Yo tengo en mi casa una colección de concilios y empiezo diciendo, esto no son revelaciones, ¿eh? Jorge. Los concilios lo que hacen es que comentan, ¿no? O desarrollan las cosas ya reveladas, pero no añaden revelaciones nuevas. Y yo creo que lo ha dicho, ¿no, Jorge? La tradición. Bueno, yo he sido católico. Ya os lo he comentado muchas veces, yo siempre presumo de que fui un verdadero católico. Católico de estos cumplidores de todo lo que había que cumplir. Y yo estuve en la Iglesia Católica pues hasta los 20 años que conocí la Iglesia de Jesucristo, y estuve 3 años en un colegio de curas salesianos. Y allí pues teníamos misa diaria, el rosario lo dirigía yo. ¿Qué os parece? Y lo dirigía bastante bien. Y yo nunca tuve una Biblia. No sé otros como les decía, pero yo, a pesar de ser tan católico, apostólico y madrileño, tan cumplidor de todo lo que la Iglesia Católica decía, a mí la Iglesia Católica nunca me dio una Biblia. En el colegio de los curas aprendíamos catecismos. El catecismo, que es la semejanza de los credos, es una colección de creencias, doctrina de la Iglesia. Si la Iglesia Católica no usaba la Biblia con los
feligreses. La Iglesia Católica utilizaba catecismos. ¿Qué es un catecismo? Bueno, pues las creencias de la Biblia convertidas en un libro doctrinal a semejanza del credo. Entonces yo recuerdo que teníamos el catecismo número 1, que nos lo aprendíamos de memoria y competíamos como en el seminario, competíamos con las escrituras. Catecismo número 2, que nos lo aprendíamos de memoria y el que se equivocaba en una I lo echaban fuera, hay una competición real. Y el catecismo número 3, un catecismo que nos lo aprendíamos de memoria. Y palabra a palabra y las conjunciones, una conjunción te equivocas fuera. Pero la Biblia, yo nunca tuve una Biblia en la mano, nunca me pusieron una Biblia en la mano, estaba prohibida. Y si leéis la historia del cristianismo, veréis cómo quemaban vivos a las personas que usaban la Biblia y la traducían al idioma, llamémoslo, materno. Por tanto, eso de que la Biblia es la fuente doctrinal para, eso me vais a perdonar, pero que se lo aten con un cordón en el pie, porque la Biblia no se podía utilizar ni en la Iglesia Católica ni en ninguna iglesia. Luego la Iglesia Protestante, la Reforma, trajo la Biblia a los idiomas locales, como hizo Lutero, que la tradujo al alemán. Pero antes de, la Biblia no era un libro utilizable, estaba prohibido. Y si traducías del hebreo del Antiguo Testamento al idioma materno, o del griego del Nuevo Testamento al idioma materno, corrías el riesgo de que te quemaran. Hay una escena en una película sobre esto, sobre uno de los primeros reformadores en Inglaterra, que no recuerdo el nombre. ¿Cuál es uno de los primeros que dice que tradujo? Dice que... Creo que era Tyndale, que él dijo, voy a traducir la Biblia al inglés y un niño del campo va a saber más de la Biblia que un erudito de la ciudad, ¿no? Y luego se cumplió con José Smith. Bueno, pues hay una escena, se me ponen los pelos de punta, es una escena horrorosa, porque resulta que va la Inquisición, estamos hablando de Inglaterra, en la época de Tyndale, y va la Inquisición a una familia. Y allí descubren que en esa familia los padres estaban enseñando a sus hijos apartados de la Biblia en inglés. Y los pillaron. Y reunieron al padre, a la madre y a los niños. Y le dijeron al padre, tú has enseñado esta parte de la Biblia en inglés a tus hijos. Y para que aprendan la lección te vamos a quemar vivo. Y le dijeron a la madre, a ti no te vamos a quemar porque tienes que cuidar de los niños, pero haremos lo mismo como hagas como ha dicho tu esposo. Y lo quemaron vivo porque tradujo una parte de la Biblia al inglés y se lo enseñó a sus hijos. Y sus hijos lo decían de memoria en inglés y eso les sirvió de suficiente acusación para quemar vivo al padre. Así que eso de que la Biblia es la fuente de... Hoy estoy un poquito rebelde, a lo mejor no deberíamos grabarlo. Pero a mí me parece muy... No me hace ninguna gracia. No me hace ninguna gracia que digan que la Biblia es lo que une a los cristianos cuando nunca permitieron la Biblia en los idiomas maternos y quemaban vivos al que lo usaban. ¿No? O sea, luego ya con Lutero fue abriendo y Lutero tradujo la Biblia al alemán y se convirtió en una obra cumbre para la lengua alemana. Pero la Biblia nunca fue un elemento fundamental. ¿Comentario? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Adelante. Creo que ahí volvemos otra vez a lo de implícito y explícito, lo de quién cree en la Biblia, por ejemplo. ¿Quién cree más en la Biblia? Porque en la Biblia se habla mucho se habla del libro de Mormón bastante. Y los que dicen que se remiten todo a la Biblia, esas partes como que, no sé, como que las dejan, se hacen los locos un poco. Por eso es muy importante saber el papel de la Biblia, ¿no? Que tuvo. La tradición, en la Iglesia Católica, la tradición ha sido más importante que la Biblia. Hasta donde yo he aprendido, Si ahora ha cambiado, pero en mi experiencia como católico, la tradición ha sido más importante que la Biblia. Una pregunta, ¿los libros apócrifos son parte del canon bíblico de la Iglesia Católica o no? La Iglesia Católica incorpora muchos de los libros apócrifos entre los textos canónicos. La Biblia protestante ponía los textos canónicos en una época, los apócrifos lo ponían al final, dejando bien claro que esa parte no era canónica, que era apócrifa. La Iglesia Católica los intercala, dando más importancia a los apócrifos de lo que hacían los protestantes. Por ejemplo, cuando José Smith revisó la Biblia, ¿os acordáis? Él revisó la Biblia desde el Génesis hasta el final. Él revisó toda la Biblia, aunque no cambió todo lo que había que cambiar, pero él revisó toda la Biblia. Y cuando llegó a los apócrifos, que estaban al final, como textos del final de la Biblia que él usaba, entonces él preguntó, ¿qué hago? ¿Y qué le dijo el Señor? Una revelación que aparece en Doctrina y Convenios. Esos no hace falta que los revises.
pero es porque estaban al final en un corpus aparte. Pero la Iglesia Católica los solía intercalar en sus ediciones. Es una de las diferencias entre los protestantes y la Biblia protestante y la Biblia católica. En parte, luego ya, como las ediciones van cambiando, eso ya puede variar. Entonces, un libro apócrifo es aquel que no es canónico. Es decir, un libro canónico es el que todo lo que está dentro de ese libro canónico es verdadero y es ortodoxo. Pero un libro apócrifo puede tener verdad y error mezcladas. Permiso, Faustino. Adelante. Bueno, mi nombre es Pablo, yo soy de Gijón y me gustaría agradecerte lo primero por todo lo que aprendemos. Y me gustaría seguir un comentario que me gustó mucho de Natalia Bellido. Y bueno, es cierto que es muy fundamental y muy importante aprender todas las creencias, todos los hilos de pensamiento y bueno, todo lo que va surgiendo, las nuevas proclamaciones, lo antiguo y lo nuevo. Y creo que siento que hay algo que es más poderoso que las creencias. Las creencias las podemos comparar como si fuesen hojas de los árboles, ¿no? Hojas que de pronto se caen y vuelven a crecer hojas nuevas. Y vuelven a caer y vuelven a crecer hojas nuevas. Las creencias también son como las olas de un mar que van y vienen, pero hay algo más poderoso que estas dos cosas, que es el árbol en sí mismo y el mar en sí mismo. Que esto se asemejaría a lo que es el espíritu. Y el espíritu es lo que une a todas las personas en este mundo. Y bueno, sabemos que Jesucristo es quien lo une. Pero cuando nosotros caemos en este tipo así de debates y de no son contiendas, pero pueden llegar a... Entonces me hace recordar a aquella carta que Pablo manda a los Corintios, que está en, no sé si os acordáis, en 1 de Corintios 1, del 10 al 17, que les llama la atención a aquellos que dicen yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, les dice que si acaso Cristo está dividido, ¿no? Y yo creo que hay algo que es mucho más poderoso que las creencias, que es ese espíritu que nos une a todos, ¿no? Y bueno, les quería añadir eso al comentario de Natalia, que me gustó mucho. Y gracias. Gracias, Pablo. Es lo que decía antes, ¿no, Jorge, de George Albert Smith? No venimos a quitar, venimos a añadir. Y lo que la Iglesia de Jesucristo añade es coherente con lo que hay, por tanto no debería haber esa reacción negativa contra nosotros. Aquí lo que estamos haciendo es, entendiendo esas críticas para que sepamos exactamente qué es lo que nos dicen y por qué. Porque no será la primera vez que un miembro de la Iglesia se marche porque no entienda las diferencias. Hay diferencias y hay semejanzas. Y debemos, al final de la lección dice, debemos hacer hincapié en las semejanzas para luchar juntos contra los problemas del mundo. Pero aún así, desgraciadamente, hay diferencias teológicas que nos separan, aunque no debieran separarnos, pero en lo moral estamos unidos. En lo teológico, no. Pero el espíritu debería aún así mantenernos unidos porque hay más cosas que nos unen, como bien dices, Pablo, de las que nos separan, y juntos podemos resolver muchos problemas de este mundo. Por tanto, gracias a ti y a Natalia, eso es muy importante. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Yo creo sinceramente que el cáncer de esta sociedad es el fanatismo. En todo. Encuentras fanáticos en cualquier cosa. Y eso no te deja pensar y razonar y hablar, tener una conversación profunda y que sea edificante. Eso me lo he encontrado muchas veces y hay gente con las que sí que puedes hablar y hay otras que simplemente, no sé. Por eso debemos vencer la tentación de ponernos por encima de los demás, ¿no? Somos cristianos como ellos y no queremos ser más cristianos que ellos. Queremos ser como ellos y unirnos. Y no solamente a los cristianos, sino a los que no son cristianos también, porque tenemos muchas cosas en común con y los que no son cristianos. Y podemos terminar, si os parece, con un punto interesante. Dice, hablando del libro de Mormón, dice, en el libro de Mormón hay 6.000 versículos. ¿Lo habéis leído ahí? En la página 80, ya en el final casi. Dice, el libro de Mormón tiene 6.000 versículos. Y en estos 6.000 versículos hay 4.000 citas a Jesucristo, con muchos nombres que le dan. Yo os animo a hacer un ejercicio, un experimento. Yo tomé un libro de Mormón, libre, completamente nuevo, sin ninguna marca de nada, y empecé a leer desde primer Nefi, con una
pintura del Barça. Y con esta pintura bicolor, yo soy del Madrid, pero claro, el blanco no pinta. Elijo al Barça para ayudarme. Entonces, con la pintura bicolor empecé a marcar toda referencia expresa o directa a Jesucristo. Empecé a marcar todo el libro, desde el primer Nefi hasta Moroni. Y fue una experiencia única. Cuando terminé, abrí el libro y empecé a mirar y vi la cantidad de citas expresas, directas, referidas a Jesucristo. Si lo hacéis con el Antiguo Testamento, tenéis que utilizar un poquito la imaginación para sacar a Jesucristo de entre la simbología de la ley de Moisés. Y es muy difícil marcarla, no encontré gran cosa. Pero el Antiguo Testamento tiene una época contemporánea en el Libro de Mormón. Yo el Libro de Mormón lo divido en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿no? Testamento, ¿sabes lo que significa, no? Testamento significa pacto, convenio. Y el Libro de Mormón ha recibido un subtítulo que es Otro Pacto, Otro Testamento de Jesucristo. Y por tanto hay unos capítulos que están antes de Cristo y otros capítulos que están después de Cristo. Bueno, pues si subrayáis los capítulos que son antes de Cristo, que son las semejanzas del Antiguo Testamento, y marcáis toda referencia directa a Jesucristo y veréis la cantidad de referencias que hay, a veces incluso varias en un solo versículo. Repito, 6.000 versículos, dice el manual, de los que 4.000 tienen citas sobre Jesucristo. Entonces, claro, decir que los miembros de la Iglesia de Jesucristo no son cristianos porque aparte de la Biblia tienen el Libro de Mormón resulta un poquito incoherente. Porque el Libro de Mormón viene a añadir el testimonio sobre Jesucristo. Y la Biblia se sentía muy sola en este mundo, dando testimonio de Jesucristo y los frutos lo demuestran. Y cuando viene el Libro de Mormón ya tenemos los dos testigos para que se decida todo asunto por medio de dos o más testigos, que decía el apóstol Pablo y leemos también en Ezequiel. Por tanto, creo que nosotros somos o debiéramos ser cristianos y como bien ha dicho Natalia, Pablo y demás, demostrémoslo con nuestros hechos, con nuestra capacidad para amar, para comprender y para unirnos. Que no vayamos por ahí diciendo somos los únicos, porque somos hermanos todos y juntos intentamos llevar adelante el plan de Dios. Así que este es un tema muy interesante. Cristianos unidos, trabajemos juntos, el mundo necesita que los que creen en Dios se unan, cristianos y no cristianos, y luchemos para ayudar a un mundo lleno de dificultades y de problemas. Y yo me siento muy agradecido de pertenecer a una iglesia que se esfuerza por unir y no por separar. Y como bien habéis dicho vosotros, hagamos lo mismo, vamos a hacer todo lo que podamos para unir y no separar. Lo cual no significa que no reconozcamos que hay ciertas cosas que creemos, fruto de la restauración, que varían un poco de la parte, llamémoslo, teológica o doctrinal de otros grupos. Pero eso no nos separa, eso nos sirve para llevar este mensaje al mundo y, repito lo de antes de Jorge, George Albert Smith, no hemos venido a quitar nada bueno que hay en todas las iglesias, que hay mucho. Venimos a añadir más cosas. No nos rechacéis, somos cristianos, somos personas dispuestas a amar, dispuestas a edificar y juntos llevar adelante un mundo que necesita más unión que separación. Y yo dejo mi testimonio de la importancia de estar unidos al mundo, especialmente en esta época tan difícil. Y cuando la Iglesia hace este tipo de donaciones, de que si mascarillas por aquí, que si alimentos por allá, pues yo me siento muy agradecido de ser de una iglesia que no hace diferencias con nadie. Que cuando tiene que ayudar, ayuda. Y ese es el propósito y nosotros deberíamos hacer lo mismo como miembros de la iglesia. Pero este es un capítulo muy importante, tenemos que entenderlo y tenemos que saber que hay ciertas diferencias que hay que entender, no nos separan, pero sí nos ayudan a entendernos y a hacernos entender. ¿Algún comentario antes de clausurar esta clase y hacer un comentario sobre la próxima? Entonces. Sí, tengo una pregunta. Abraham. ¿Por qué es tan importante estar unidos en el cristianismo? ¿Estás diciendo algo o preguntando? Es tan importante estar unidos. Preguntando. Porque, ¿por qué es tan importante estar unidos? Desde luego, no vamos a renunciar a nuestras creencias que Dios ha revelado, pero las creencias distintas no nos impiden estar unidos, ¿no?
Si tenéis vecinos que creen en algo diferente, espero que eso no os impida ser solidarios con ellos. Nosotros, donde yo vivo no hay ningún miembro de la Iglesia, pero tanto ellos como nosotros estamos pendientes de cualquier cosa que podamos necesitar. Porque a la hora de la verdad, la doctrina no es tan fundamental en la convivencia. La convivencia es posible entre personas de diferentes razas, de diferentes creencias, de diferentes culturas, de diferentes orígenes y de diferentes ideas, si es que somos capaces de superarlas todas con el espíritu y el amor que decíais muy bien antes. Pero la unión es muy importante no solamente entre cristianos, sino entre todos los hombres. Yo espero que nos unamos, porque si no, ahora por ejemplo, se supone que este virus y esta pandemia hace que el mundo se una, porque estamos sufriendo todos. Por tanto, la unión entre las personas es fundamental. De lo contrario, ocurriría lo que echan en cara a la religión. ¿Sabéis lo que echan en cara a la religión, no? Que es la fuente más grande de guerras. Las guerras de las religiones. Y eso no puede ser. La religión no puede ser causa de guerra, tiene que ser causa de unión. ¿Qué significa religión? ¿De dónde viene la palabra religión? Ya para terminar con... Religio. Religio. ¿Qué significa religio? Unir. Muy bien. Cielo con la tierra. Muy bien dicho, Mónica. Y unir a los hombres entre sí, ¿no? ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? Dijo Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, pues la religión es esa, nos une a Dios y nos une a los hombres, a las mujeres, al prójimo. Religare, religio, es religar. Religar es algo más que salir por ahí con las chicas y con los chicos. Entonces, religar es unir los ligamentos, es conectar, es hacer que las personas estén unidas entre sí. Y la verdadera religión une, no separa. Y si separa, no es religión. Por eso una persona religiosa es una persona que busca la conexión con los demás y la solidaridad. Si no eres solidario, no eres religioso. Uno pues, yo soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? Anda ya. Una persona cristiana es algo más que alguien que cree en un principio, es alguien que lo vive en la conexión con los demás, en solidaridad. Y yo creo que el cristianismo se ha convertido en sinónimo de eso, ¿no? En una relación solidaria con las necesidades de los demás. Por tanto, somos religiosos, pues unámonos a los demás. Si no nos unimos a los demás, no somos religiosos. Porque la religión religa, une, conecta, ata, sella, relaciona. Y con ese principio podemos quizá quedarnos. Vamos a ser religiosos y vamos a unirnos a todo el mundo. Reconocemos diferencias, porque la restauración las ha establecido, pero son diferencias doctrinales, no diferencias personales. ¿A un comentario antes de...? Esa era un poco A ver. Digo que esa era un poco mi pregunta, de vivir con lo que sabes, con tus principios, sin estar a expensas de que otras personas te acepten como cristiano. Eso yo creo que siempre va a existir, pero al final los hechos son los que dicen quién eres. Yo creo que si somos buenos vecinos, buenos compañeros, buenos ciudadanos, ya los conceptos no importan demasiado, ¿no? Ya recurrimos al nominalismo, el conceptualismo, las palabras. Los hechos son más importantes que las palabras. Pero como dice la Escritura, la religión pura sin mácula es esta: dar de comer a los pobres, ayudar a las viudas en sus tribulaciones. Es que si no hacemos eso, ¿para qué sirve todo lo que hacemos? Yo soy religioso, soy bueno. Bueno, como decía Pablo, muéstrame tus obras y te diré tu fe, ¿no? Muéstrame tu fe con tus obras. Con tus obras, efectivamente. Entonces, ser cristiano de boca es muy fácil. Muy bien. Entonces, el tema es cuando... Sí, sigue. No, eso, que ser cristiano de boca es muy fácil. La verdadera cristiandad se muestra en el servicio, en los actos. Muy bien. Entonces, con esta lección dejamos claros ciertos principios y una vez que quedan claros, seguimos nuestra vida sirviendo a los demás. De lo contrario, sí que nos podrían decir que no somos cristianos. Nosotros no sois cristianos porque no hacéis caso de nadie, vais a lo vuestro, ¿no? ¿Recordáis el chiste que contaban? Dice que, a lo mejor no lo debía contar, pero lo terminamos por ahí con el chiste este. Dice que había un
un grupo de personas que fueron al cielo y había allí uno que hacía una visita guiada por el cielo, ¿no? Entonces, dice, mira, esto es la parte del cielo y allí está, aquella parte del cielo es la parte más interesante porque es el lugar donde las personas pueden sentir más el calor, van a hacer una visita guiada y de repente dice uno, y aquel grupo que hay allí al fondo, dice, no digan nada, es que son los mormones, piensan que están ellos aquí solos. Entonces, esa imagen de que somos los únicos que nos vamos a salvar es muy triste, porque eso indica que hay por ahí algún miembro de la Iglesia que va diciendo por ahí que somos los únicos que nos vamos a... Eso es completamente contrario al canon abierto de la Iglesia. La Iglesia no va a condenar nunca a nadie, al contrario. Si hay una Iglesia que no ha mandado al infierno a nadie, es la Iglesia de Jesucristo, porque tenemos los templos para abrir la puerta a todo el mundo. Porque creemos que la obra de salvación continúa después de la muerte. Son los otros los que han mandado al infierno, los que se han muerto sin bautizarse en su Iglesia. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que entendemos qué es un canon abierto. ¿Qué significa canon abierto? Mente abierta. Tenemos la mente abierta. Y cuando yo veo mormones con la mente cerrada, digo, este no se ha enterado, que creemos en el canon abierto, en el credo abierto y una actitud abierta al mundo. Entonces esa apertura es fundamental. Y en la historia de la Iglesia hay momentos en los que se han cerrado y eso no puede ser. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Y si hubiera tiempo, pues hablaríamos cómo en la historia de la Iglesia ha habido momentos en los que se ha cerrado el canon con ciertas publicaciones, se ha cerrado la comprensión con ciertos hechos y eso es totalmente incoherente con una Iglesia que está abierta. ¿Abierta a qué? Abierta a nuevas revelaciones y abierta a todo aquello que enriquezca nuestro credo y nuestra vida. Así que sigamos en ese punto para que no haya nunca duda de que somos cristianos, no solamente por las ideas, sino sobre todo por las obras, como bien habéis dicho. Muy bien. ¿Alguna cosa antes de marcharnos? Yo quería hacer un comentario. Daniel. Durante esta lección me has cambiado muchísimo la visión que tenía de las religiones en general. Porque antes de bautizarme era ateo y consideraba que las religiones, de alguna manera, habían hecho un daño histórico, o sea, a nivel histórico y a nivel humano y social y científico, un daño tremendo a la humanidad. Y de alguna manera es cierto, es decir, tenemos la Edad Media, tenemos la represión, tenemos la Biblioteca de Alejandría, etcétera, etcétera, pero cómo me cayó nuestro Señor la boca cuando me conocí a las misioneras y, bueno, mi presencia aquí muestra un poco ese cambio de mentalidad, pero aún así no fue un cambio de mentalidad completo. Yo veía a la Iglesia de Jesucristo como una excepción dentro de un tumulto de religiones que de alguna manera seguían siendo dañinas por esta serie de divisiones, ideologías y de fanatismos. Pero en esta lección, a pesar de que nos hemos centrado en esas diferencias, a mí, como enfoque de estudio, lo que has dicho de las religiones y lo que has dicho del propósito de la unión ha logrado cambiar mi mente y eso es algo que agradezco profundamente, de verdad. Creo que esta lección, más que mostrarme un contenido muy importante, porque hay que decirlo, es muy importante que lo comprenda, realmente me ha abierto la mente sobre las demás religiones. No las veo ahora solo como un tumulto de apostasía, sino como algo realmente importante a nivel, no sé, con el propósito de la unión. Gracias. Gracias, Daniel. Yo he sido durante 15 años, a mí me nombraron en Madrid como representante de la Iglesia con todos los grupos religiosos minoritarios y católicos también. Entonces, durante 15 años me he reunido con católicos, evangélicos, que son los protestantes, ortodoxos, musulmanes, judíos, y hasta hace poco tiempo he estado reunido con un grupo de ellos. Hace unas cuantas semanas me mandaron una noticia de que el representante musulmán había muerto con el COVID-19. El que me llamó del Ministerio de Justicia, para mí era Faustino, que ha muerto, y yo no pude hablar. Tuve que colgar sin poder decir nada más que gracias entre sollozos. Porque 2 días después se murió también la esposa de este pobre hombre, musulmán, el representante de los musulmanes en el Ministerio de Justicia. Entonces yo he aprendido a amar a los musulmanes, a los judíos, a los evangélicos, a los ortodoxos, a los católicos, a los testigos de Jehová, a todos los que estaban allí. Y ha sido 15 años maravillosos, donde mi corazón se ha abierto, como bien dices, Daniel, y he descubierto un mundo maravilloso en todas las religiones. Por tanto, es muy importante esto que has dicho, Daniel. Abramos nuestra mente y abramos nuestro corazón para que sepamos
que en el mundo hay muchas personas que creen en Dios y que están haciendo mucho bien. Porque, como dijo el presidente, ¿cómo se llamaba? Oye, tú. Tengo aquí a mi hijo Julio y está llorando porque me ha oído que me he emocionado y se ha puesto a llorar. Entonces, nosotros, decían los profetas, la obra de Dios no la pueden hacer 16 millones de miembros de la Iglesia. Esta obra la tienen que hacer entre todos los que están en todos los grupos religiosos, entre todos. Esto es una obra demasiado compleja para unos cuantos mormones, con perdón. La realizan hombres maravillosos que hay en todos los grupos religiosos y también en ningún grupo religioso hay gente atea que son maravillosas, que están haciendo una gran obra en el mundo, pero que por circunstancias de su vida pues son ateos, agnósticos, indiferentes o lo que sea. Entonces yo creo que es un punto importante. Gracias, Daniel. Sabemos lo que sabemos, creemos lo que creemos, pero eso no nos impide estar unidos al mundo y trabajar juntos. Como yo, 15 años con los grupos religiosos. Cuando yo iba al grupo en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, con el ministro de Justicia ahí al frente, que he conocido a 7 u 8 ministros, el católico me decía, aquí viene el mormón maravilloso, decía el católico. Y con los budistas, una relación maravillosa. Entonces, por supuesto que hay gente maravillosa en todas partes y yo me alegro mucho de haber tenido esta experiencia de relacionarme con todos ellos y, por tanto, entender que hay que evitar los prejuicios por razones religiosas porque son incoherentes, como bien decía Mónica, religar, religión, unir. La religión une y si nos desune, entonces estamos viviendo incoherentemente. Una persona religiosa no se desconecta y no se separa de nadie y menos aún tiene sentimientos negativos contra nadie. Así que ese es el plan y Dios irá poniendo las cosas en su sitio a lo largo de los años, pero Dios nos va a juzgar a cada cual de acuerdo con sus creencias. A un católico le juzgará según las creencias católicas. A un mormón, a un santo de los últimos días, según sus creencias. Y Dios no va a juzgar a nadie de una iglesia por las creencias de otra, sino cada cual con sus creencias y luego irá añadiendo lo que le falta a cada cual. Muy bien, pues muchas gracias a todos. El próximo día vamos a hablar de qué. Os dejo esta frase para que la meditéis. Yo cambié aquí el título porque en la iglesia solemos hablar del sacerdocio y la mujer. Y dijo el presidente Dallin H. Oaks, no está bien dicho eso. No hay que decir el sacerdocio y la mujer, sino los sacerdotes y las mujeres. Y añadió, porque el sacerdocio es algo más que el oficio. Así que os dejo esas dos frases para que estudiéis en el manual y añadáis estas dos cosas. Primera frase, no hay que decir el sacerdocio y las mujeres, hay que decir los sacerdotes y las mujeres. Segundo, el sacerdocio es mucho más que el oficio. Y de esa manera iremos entendiendo algo que con los años no se entendía en el pasado. Así que ahí entraremos en un campo ya interno nuestro y ahí las mujeres a pelear contra los hombres, a ver si nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. ¿Está por ahí Miquel para pedir una oración o cerramos nosotros? ¿No está Miquel? Pues nada, entonces vamos a cerrar nosotros la reunión. Muchas gracias a todos. El próximo martes nos veremos. Y esta lección la vamos a grabar ahora, la vamos a poner en el grupo, si alguien quiere repasarla y si alguien no ha podido estar, la puede leer para recuperar e informar, como venimos haciendo a Jenny. Muy bien, pues vamos a terminar entonces con una oración. Por ejemplo, Dayana Bravo. ¿Estás por ahí, Dayana? Dayana Bravo o Dayana Brava, ¿cómo eres? ¿Estás por ahí? Porque te estaba pidiendo la oración, pero si no estás disponible, cambiamos. Dayana a la 1, Dayana a las 2 y Dayana a las 3. Bueno, pues entonces, Brandon Moreta, ¿nos ofreces tú la oración final? Y con la oración de Brandon nos despedimos. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos por esta clase que nos ha dado Faustino, agradecidos de aprender más del Evangelio
Te rogamos que nos ayudes a comprender mucho mejor todo lo que aprendemos y podamos meditarlo y así aumentar nuestro conocimiento del Evangelio. Te rogamos que nos bendigas a cada uno de nosotros, que bendigas también a los que no han podido estar y que para la próxima clase podamos estar muchos más y aprender juntos. Te rogamos estas cosas con humildad y lo dejamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Brandon. Nada. Hasta la próxima. Gracias, Faustino. Gracias, Faustino. He aprendido mucho. Muchas gracias. Mucho cuidado con los virus por ahí. Muchas gracias. Hasta pronto. La semana que viene. Adiós, gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós.